es normal, ¿verdad?, dentro de este servicio. Bien. Bien, hermanos, ya nuestro hermano Luis nos dio el pasaje donde vamos a estar estudiando esta noche y ya nos puso un contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Y vamos a comenzar orando al Señor. Padre, gracias a Dios por el tiempo que nos permite tener. Gracias a Dios por la bendición, Señor, de poder estar al frente y poder predicar tu palabra, la cual te pedimos y te pido, Señor, que me den la gracia, la sabiduría, la inteligencia para compartirlo, Dios, y que des a cada uno de nosotros corazones dispuestos, Dios, a escuchar el consejo tuyo de esta noche. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Este es un pasaje bien conocido, bien familiar, y siempre es un poquito de riesgo cuando uno toma un pasaje muy conocido, porque ya se ha escuchado, ya se ha predicado de él, que muchas veces predispone la mente. Por eso les ruego que olviden por un instante lo que conocen de este pasaje y escuchemos lo que el Señor esta noche nos quiere enseñar a través de él. Allá afuera, algunos de los liberales, algunos de los que no creen en el Señor dirían que este pasaje es un cuento chino. Porque muchos dicen allá afuera que no hubo tal proceso en que el agua se convirtiese en vino, sino que fue una broma que se jugaron en la boda. Una broma que consistió en que de repente se quedaron sin vino. Y entonces, cuando la Madre Jesús le dice, ¿no hay vino?, le dijeron, ¿qué toman agua? Y entonces, los que atendían sirvieron agua. Entonces, cuando probaron el agua y llevaron a la maestresala, él dijo, se dio cuenta que era agua y dijo, tú le dices al novio, has dejado el mejor vino para el final. Y compartieron el agua, dicen por ahí, con los demás, y así se regó, y ahí se regó la cocina, y después se regó el comentario que Jesús había convertido el agua en vino, pero que no había habido tal milagro, sino que simplemente siguió siendo agua la que se sirvió. Pero gracias al Señor, no es la verdad. La verdad es que sí ocurrió el milagro extraordinario, único. Y vayamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Dice. Y quiero que entendamos que culturalmente el tercer día ahí no se refiere al domingo, lunes, martes. Porque la costumbre de aquel entonces es que las vírgenes tenían un día donde celebraban su boda. Y ese día era el día miércoles, el cuarto día de la semana. Y las viudas lo celebraban el quinto. Así que no vayan a tratar de unir fechas, días, reuniones para poder verificar eso, porque no le va a salir en el conteo, sino que aquí esto es un elemento cultural. Y esta boda es celebrada en la cultura judía. Entonces aquí está refiriendo que el día miércoles se celebraron estas bodas en Canadá. De Betábara, que viajó el Señor, más o menos viajó unos 70 kilómetros para poder asistir a esta boda, ¿verdad? Amén. Y la distancia nos dice por lo menos que entonces sí, el Señor podía conocer a los novios, a la familia de los novios, y por lo tanto él fue invitado. Entonces dice que se celebran en Caná de Galilea, y dice que ahí estaba María, la madre de Jesús. O ahí estaba la madre de Jesús, ¿verdad? Es interesante, quiere decir que eran amigos, y había la costumbre en aquella época, cuando se celebraba una boda, a invitar a la mayor parte de la población. Como que alguien celebrara aquí una boda e invitan a todos. Desde luego los primeros invitados son las personas más importantes, como los maestros, fariseos, eran invitados ahí, y por lo tanto fue invitado nuestro Señor Jesucristo a esa boda. Pero es interesante que dice que María estaba ahí. Después vamos a ver por qué y a dónde. Y fueron también invitados, dice, a las bodas Jesús y sus discípulos. Perdón. Si uno se pone a pensar, María estaba ahí, dice la Biblia, que llegó probablemente primero con nuestro Señor Jesucristo, y de repente era parte del grupo de mujeres que asistían en esta boda y que ayudaban y apoyaban. Y era la costumbre en aquel entonces también de que las mujeres estaban en un lugar aparte del cual estaban los hombres en una boda. Y generalmente las mujeres estaban cerca de lo que llamaría Edgardo hoy día la cava. La cava es el lugar donde se almacenan los vinos. Entonces las mujeres estaban cerca de ahí, de esa zona, y los hombres estaban en otro extremo, más retirado, y por lo tanto cualquier noticia, cualquier problemita que hubiera en cocina, quienes se darían cuenta por último serían los hombres.
y estarían más al tanto las mujeres, por ubicación de ellas, estaban más cerca de esta almacén de vinos. Dice el versículo 3, y faltando el vino. Las bodas en aquella época duraban 7 días. Eran bodas largas. Duraban 7 días y por lo tanto había que provisionarse de suficiente vino y suficiente comida para ese montón de invitados durante una semana. Y el encargado de esta labor se llamaba o se llama, pero no se llamaba en aquella época, hoy día probablemente sea el organizador de eventos, en aquel entonces se llamaba el maestresal. Quiere decir, o más bien que dentro de lo que era la cultura pagana, este era un hombre importante y se invitaba a las bodas para que administrara tanto el manejo del vino, su dilución, es decir, su mezcla para ser servido, así como los alimentos. Esta situación de este problema que se dio, imagínense, pónganse a pensar por un instante la vergüenza que eso haría pasar al novio. Tener una fiesta para 7, 8 días y de repente al primer día, al segundo, al tercero, quizás a la mitad de la boda de la semana, resulta que hay un mensaje por ahí que se da cuenta primero la madre de Jesús, ella y quizás otras mujeres porque estaban más cerca al lugar donde se almacenaban los vinos y se dan cuenta que el vino comienza a faltar. Si los invitados se dan cuenta y el evento ocurre, eso hubiera sido un chiste, una broma que lo hubieran hecho por años al novio. Lo hubieran estado molestando por tiempo, de que en su boda se había escaseado, se había terminado el vino. Y ahí le hubieran estado molestando al pobre por un buen tiempo. Pero dice que, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Por ahí se ha tergiversado esta parte cuando María le dice a Jesús, no tienen vino. ¿Por qué se ha tergiversado? Vamos a ver, ¿quién era Jesús en la boda? Invitado. Un invitado más. ¿Tenía responsabilidad sobre la escasez del vino? No. Ninguna. Era el maestro de sala y obviamente quien lo contrató. Porque quiere decir que contrató mal. O Jesús pudo haber tenido culpa en la escasez del vino. Porque lo invitan a él y llega con todos los discípulos. Entonces llegó con mucha gente, ¿no? Y quizás provocó que se consumiera el vino antes de tiempo. Esa es la especulación, ¿vale? Y a Jesús, cuando María le dice, mira, el vino escasea, obviamente lo que María estaba esperando es que Jesús hiciera algo. Y no necesariamente vino. Quizás Jesús anda a comprar vino. Anda a la tienda. Da con 2 discípulos, suficientes para que traigan suficiente cada uno. En cada mano 2 botellas. Si solo fueran los 13, 26 botellas más por lo menos. ¿Saben que era costumbre llevar un regalo a estas bodas? Era obligatorio. Era una costumbre con carácter obligatorio. Usted no se podía, por decir, zafar de esa responsabilidad de llevar un regalo. Porque era la manera en que los invitados, los amigos del novio, ayudaban a sufragar la inversión que había hecho el novio al preparar una fiesta durante 8 días. Obviamente Jesús tuvo que haber llevado sus regalos. Aunque no lo tenemos aquí descrito, si él se apegaba a la cultura, tenía que haber llevado su regalo. Pero prontamente se dio cuenta Jesús de que su amigo necesitaba más que un regalo. Necesitaba vino. Porque el vino había escaseado. Y María, quizás como buena vecina quiso sacar de la vergüenza, o que no pasara vergüenza el novio, ¿verdad? Y entonces le pide a Jesús que haga algo. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer, de hecho no le tomó por sorpresa el evento. Y le dice a Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Quiero aclarar que este término, ¿qué tienes conmigo, mujer?, no lleva consigo ninguna ofensa, ni ningún regaño. Es más, era un término de respeto con que él se dirigía a María. Es como dijera señora, pero no como los jóvenes hoy dicen señora refiriéndose a ser vieja, porque ese es el problema de los jóvenes.
lo hacen en función de ahí. Cuando Jesús le dice mujer, se refiere a como el término señora, pero con respeto, como hacían los españoles hace muchos años, don Edgardo. Y ese era un respeto que se le estaba brindando a él. No era querer decir que el hombre era mayor, era como una señal de respeto. Entonces él dice que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora. Esa parte, cuando que tienes conmigo mujer, le está diciendo, el primero le está respondiendo de manera respetuosa, pero también le está diciendo otra cosa. Le recuerda que él es un invitado y que ese en sí realmente no es un problema de él. Hay una persona que administra dentro de ese evento todo esto, que es el maestresal. Lo que él le dice, ¿qué tienes conmigo? Si ese no es nuestro problema, nosotros somos invitados. Eso es lo que le está diciendo. Y le dice, aún no ha llegado mi hora. Ahora, los que estudiamos un poquito, digamos, la Biblia, recordarán que cuando Juan en el Evangelio usa el término hora, se está refiriendo a crucifixión, el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que realmente está diciendo Jesús? Mira, madre, si yo comienzo a hacer milagros, eso hace que comience mi camino hacia la cruz. Amén. Y él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero a pesar de eso, dice María, su madre dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Ahora, María no está diciendo, él va a hacer vino y prepárense. Simplemente les dice, hagan todo lo que él les diga. No está dando tampoco una orden, porque María es una amiga de la familia. ¿Quién no de repente está con un amigo y no ha sentido con la confianza de repente dar una instrucción? Y sabiendo que aún el dueño de la casa no va a protestar, porque tampoco es una orden, sino simplemente María les dice, miren, prepárense a hacer lo que yo diga. Quizás podría ser ir a comprar vino. Seguramente María no sabía lo que Jesús iba a hacer, pero sí hay algo interesante en ella. ¿Por qué se dirige a Jesús de esa forma? ¿Por qué le hace la petición? ¿Será que ya María estaba acostumbrada a que Jesús le respondiera a sus pedidos, sus oraciones? ¿Y si le decía si algo faltaba y Jesús se movía a proveerlo? ¿Sería María acostumbrada a eso? ¿Sería eso acaso? No era que ella como su madre conocía quién era Jesús. Pero entonces caeríamos en que le estaba dando instrucciones de hacer algo. Entonces le estaríamos dando a ella una posición de orden a su hijo, el hijo de Dios, que tiene un ministerio por desarrollar. Y si empieza a recibir órdenes dentro de esa cultura de una mujer, complican las cosas. Es una mucha enseñanza romana realmente. Versículo 6, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Muy interesante que en la casa de aún en la boda, todavía nos da un elemento interesante esta pareja. Tenían, dice, 6 tinajas de piedra. Y cuando dice piedra, etimológicamente se está refiriendo a material de piedra, porque todos sus elementos son de piedra, no es arcilla, como por ahí he escuchado decir algunos que eran 6 tinajas de arcilla, 6 el nombre del hombre, y que trajo Dios para transformar la arcilla en lo que va a ser. Eso es ir más allá, cuando el material, dentro de su escritura, en su contexto original, habla de piedra, el material de piedra. Era de piedra porque evitaba que el agua se descomponiera más rápidamente que de hecho de otros materiales, las tinajas. Se preservaba mejor en el material de piedra, duraba más. Y dice que era conforme para el rito de la purificación, lo cual nos dice que los que vivían en esa casa eran gente piadosa. Ven cómo Juan presenta un montón de elementos cuando empieza a describir las cosas, los milagros y los hechos que nuestro Señor Jesús estaba ahí. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Era gente que celebraba el rito de purificación. Los judíos, dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Si lo hablamos en litros, estamos hablando como 360 litros habían ahí. Y si eso se iba a convertir en lo que iba a ser a partir de ese momento, era bastante provisión de vino, ¿no? 360 litros, ¿cuántos invitados pudieron haber?
¿Cuántos litros tocaban por invitado? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de aguas. Y la llenaron hasta arriba. Jesús les dijo, y miren, los sirvientes, la obediencia de ellos. Y les dijo, llenad las tinajas. Los sirvientes no saben qué es lo que va a ocurrir ni lo que va a hacer nuestro Señor. Y le dicen, llenen las tinajas. Indistintamente a qué nivel estaban esas tinajas, quiere decir que los sirvientes tuvieron que ir a traer agua para llenar las tinajas. ¿Y las llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Es un elemento interesante. ¿Por qué hasta arriba? El primer milagro que nuestro Señor hace, o el principio de señales, como lo llama Juan, ocurre en una provincia lejana, desconocida, cuyos testigos iban a ser la madre de Jesús, los sirvientes y los discípulos. ¿Y cuántos habían en esa casa? ¿Cuántas personas estaban ahí? Y el primer milagro iban a ser unos pocos que lo iban a ver. Por pocos que fueron los invitados, había algún par de cientos, ¿verdad? ¿O creen que no? Sí. Tuvieron que haber habido. La Biblia no lo dice, pero si la costumbre era invitar a la mayoría de las personas que vivían, o asistir a la mayoría de las personas que vivían en una comunidad, había bastante gente, pero habían escasos testigos. Y los testigos presentes se dan cuenta de un hecho, y es que Jesús ordena llenar las tinajas al tope, con lo cual se estaba asegurando él de que los presentes sabían que lo que había ahí era agua. No se había mezclado ninguna otra sustancia al contenido de las tinajas. Había agua y por eso él dice que sea hasta arriba, para que estén seguros de lo que va a ocurrir es verdad. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿En qué momento Jesús dijo, agua, conviértete en vino? ¿Cuándo lo dijo? Nunca. Nunca lo expresó. Nunca expresó nada. ¿Qué habrán pensado los sirvientes? ¿Qué habrán pensado los sirvientes? ¿Dónde el maestro Sala? ¿Y dónde el maestro Sala? ¿Y esto? No, ahí te lo mandan. ¡Wow! ¿Cuántos días llevan la fiesta ya? 3, 4. Ignorando él lo que había tomado, no sabía que el agua había evolucionado, aquí sí podemos hablar de evolución, de ser H2O, es transformada en jugo de uvas. Sí. Ojo. ¡Ey, novio! Vení para acá, le dice. Porque en el original alzó la voz para llamarlo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No tengo tiempo todavía, pues no me han llegado mis 30 minutos. Voy a hablar un poquito breve del vino. Por ahí andan unos tontos, liberales, irreverentes y respetuosos de nuestro Señor. Dicen por ahí que Jesús hizo vino y que por eso podemos tomar vino. Perdón la expresión, ¿no? Que podemos tomar vino porque si Jesús hizo vino en una boda y el maestro Sala le dice,
todo hombre sirve el buen vino primero, pero tú has guardado el mejor para después. Entonces dice la gente, ¿qué dice? La gente servía, digamos, los griegos, por ejemplo, contrataban a unas 3 salas para que diluyeran el vino en una porción 3-1, es decir, por cada vaso de estos le agregaban 3 vasos de agua. Esa era la costumbre griega y esa era la función que tenía que cumplir la maestra sala. Entonces dicen el vino, entonces podemos tomar vino. Porque si se hizo vino y se tomó vino en una boda, podemos entonces nosotros tomar vino, dicen ellos. Estas personas están ignorando, en primer lugar, que el vino que el Señor produjo aquí, en primer lugar, era el que se llama en griego oinos, que era un vino de la cosecha reciente y era un vino fresco, Amén. porque lo hizo ahí, no pasó por ningún proceso de fermentación. Entonces el vino que el Señor sirvió es un vino fresco y por lo tanto no fermentado. Por otro lado, si le ponemos ahora la parte de la lógica, hoy en la mañana tomamos la mesa del Señor, o fue el domingo pasado. Hoy en la mañana. Así que como miré, sentí silencio, pensé que yo estaba un poco... Vamos a ver, usted que dirigió, ¿qué dijo que era el pan y que era el vino? La representación del cuerpo del Señor. Dígalo más fuerte, hermano, para que lo escuchemos todos. El pan. Exacto. Sí, me dijo. La voz del Fue el hombre. hermano Edgardo, es que le hubiera pedido al hermano Edgardo. Representación del cuerpo del Señor, ¿verdad? Ajá. Y el vino, representación de la sangre. Ok, Amén. si el vino representa la sangre de Cristo, una sangre pura, santa, inmaculada, del Hijo de Dios, ¿cómo lo podemos comparar con una bebida que embriaga? Perdón que lo diga así. ¿Cómo podemos comparar ese vino con la sangre de Cristo? Un vino que embriaga, ¿cómo lo podemos comparar? ¿A dónde está su santidad? Agreguémosle un poquito de ciencia a este asunto. La medicina moderna sabe que un poquito de alcohol en el cuerpo humano lo deteriora. Todavía más, si una mujer en proceso fértil, en proceso de gestación, en proceso de poder salir embarazada, si 48 horas antes consume vino, puede dañar la vida de ese ser que está por nacer. Soy testigo de uno. Caso. Entonces, ¿cómo podemos decir y aceptar de que Jesús hizo un vino embriagante? Ahora vamos a lo que es la parte científica. La gente dice, es que en aquella época no se conocía el proceso de destilación, que por lo tanto toda uva se fermentaba. Falso. Habían como 3 procesos para manejar el asunto de mantener la uva fresca, dulce y sin fermentar. La primera era someterla al fuego. Mujeres que cocinan, ¿han usado vino en comida alguna vez? Sí. ¿Qué pasa con el...? El proceso alcohólico se desvanece, Desaparece. desaparece. Pierde la posibilidad de fermentación, pierde el efecto del alcohol. Pero no vayan a decir como una hermana que por ahí dijo, ay, entonces ¿por qué no podemos tomar vino si pierden en la comida? Es el vino su poder de fermentación, es en la comida. Y bajo Pero cocimiento. no es, nosotros no tenemos un proceso aquí de acaloramiento, lo que podamos hervir ese vino cuando va por acá, ¿verdad? Que hierve la garganta es otra cosa, pero que la garganta tenga un proceso ahí de calefacción, diría, ¿verdad? Que pueda quemar eso, sería distinto. Si Jesús, el Hijo de Dios, hubiera hecho vino fermentado, Él estaría quebrando los mandamientos de Dios. Amén. En Proverbios está que no merece el vino cuando rojea y cuando desliza suavemente, se refiere al al fermentado. No mires la copa cuando rojea, cuando el brillo del alcohol del vino se muestra en la copa. No os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, tómate un poco de vino, por tus mismos malestares, parémonos un instante. Como eran las aguas del Medio Oriente.
parecida a las de este pueblo, en alto contenido mineral. Y entonces la recomendación era el vino fresco para que ayudara a su sistema digestivo. Entonces, en aquel entonces, dentro de la cultura judía no hubiera sido posible servir vino fermentado. Jesús no hubiera participado en una boda donde iban a haber borrachos. Por otro lado, dice la Biblia en 1 Corintios 9 o 6, 19, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. La recomendación de no tomar vino fermentado no era a los inconversos. ¿A quién es? A la iglesia. Al creyente. También las uvas pasaban por un proceso de deshidratación, se humedecía con el aceite de oliva y se podía guardar en tinajas. Y eso la preservaba fresca y sin fermentarse. Lo otro es que hacían como un almíbar de uva. Lo pasaban por calor, por fuego, y era como, en vez de decir miel de abeja, decían miel de uva. Y le daban forma de tabletas, lo guardaban en tinajas y lo mantenían fresco, dulce, y lo que hacían era mezclarlo con agua para tomar una bebida de jugo de uva, pero no fermentada, siempre fresco y dulce. Si no, en estos días también miran por ahí una película donde se ve que usaban las forjas de cuero y lo que están tomando es jugo de uva. Cuando en la Biblia se habla mucho del vino, se refiere a ese jugo de uva, en el cual no hay disolución. Estoy contra el tiempo. Entonces, eso era solamente para que entendamos eso. No podemos comparar la sangre de nuestro Señor con un vino barato, fermentado. Y el hecho que el maestro Sala dice que primero se sirve el mejor vino y después el inferior, esa era la cultura. Pero no quiere decir que en esa boda se estaba sirviendo vino fermentado. ¿Por qué? Miremos el testimonio del maestro Sala. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que en esa fiesta era una fiesta de gente sobria, no ebria, porque podían distinguir los dos vinos. Un ebrio que va a distinguir entre un buen vino añejo de 20 años en uno que solo para un año después de que ya está a media semana bebido. Los griegos lo hacían 3-1 con la mezcla y le restaban la dilución cuando iba avanzando la boda porque ya no distinguían. Pero aquí pueden distinguir entre el vino bueno y el vino mejor. Ese es el testimonio del maestro Sala. Y dice: ¿y cuál es el propósito de este milagro, de este principio de señales? ¿Cuál es la ocasión de esta señal? En las bodas de Caná. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos Creyeron en él. ¿Quién iba a creer a un vino que emborracha? A un maestro que emborrachaba a sus discípulos y hablaba de santidad. En principio Jesús lo cumplió, porque fortaleció la fe de sus discípulos cuando vieron este milagro. Por eso este milagro solo pudieron verlo algunos: su madre, sus discípulos y los sirvientes. Y fortaleció la fe de los sirvientes. ¿Qué señal necesita usted para creer en Jesús? ¿Qué necesita ver que le haga depositar su confianza en Él? Se me acabó el tiempo. Una cosa interesante es que Jesús convirtió el agua, el H2O, en jugo de vinos. Patentiza su poder de poder convertir nuevas todas las cosas. Amén. ¿Usted tiene a Cristo? Es una nueva criatura. Amén. El asunto es que hay que creerlo y presentarnos a Él, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Que presentemos en sacrificio vivo nuestro culto racional. Así debemos de presentarnos a Él, sacrificando
este culto racional. Porque Él hace las cosas nuevas y siempre las hace mejores, y por eso todo lo que Él hace siempre es mejor después. ¿Quién era usted antes sin Cristo? ¿Quién es ahora en Cristo? Amén. Amén, amor. Para el creyente somos lo mejor ahora. Fuimos un tiempo mundanos, pero ahora somos mejores porque Él deja lo mejor para después. En la creación, ¿con qué comenzó? Con una creación desordenada, no en el sentido que todo estaba tirado, no, como cuando usted se muda de casa y va poniendo las cosas en el momento como va entrando, y vacías. Pero después llama a la luz y manifiesta el vacío, pero culmina con lo mejor. ¿Qué fue lo mejor que hizo? La creación del hombre. Somos lo mejor. Ante su revelación, como el Cristo, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, fue crucificado, pero después resucitado, lo mejor, Amén. y ascendió. Para nosotros, como vida cristiana, ¿qué está lo mejor por venir? Jesús siempre deja lo mejor para el final. ¿Qué está lo mejor por venir? Cielo. Cuando seamos levantados Amén. a su presencia y celebremos la boda del Cordero, comienza la edad de oro. Amén. Y se me acabó el tiempo. Oremos. Padre, gracias Dios por la oportunidad que me permitiste, Señor, de compartir este pasaje de manera breve, Dios. Te pedimos tu bendición en cada una de nuestras vidas, Dios, porque sabemos que contigo siempre que podemos esperar lo mejor. Porque así es tu carácter, dar siempre lo mejor. Nunca diste poco, siempre diste sobreabundantemente y lo mejor. Gracias Dios porque nos consideras como lo mejor, porque fuimos tu última creación. Pero está aún lo mejor por venir, estar en tu presencia final. Gracias Dios por ello. Llévanos conmigo a nuestras casas con el gozo, Dios, de saber que hemos tomado de tu vino, Señor, y no lo que el mundo ha ofrecido, que es temporal y se escasea y se agota, pero lo que tú ofreces es sobreabundante y permanece para siempre, Señor. Gracias por ello, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.